Muy buenas tardes y bienvenidos al nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Muchas gracias por estar aquí un día más. ¿Lista para grabar? Sí, lista. Bueno, antes de nada, antes de que íbamos a hablar del barco San Luis, ¿me dijiste? Sí, la última vez. Sí, porque todo se originó del odio que los judíos. Bueno, antes exactamente, del odio hacia los judíos a través de la historia. Sí. Que ahora estoy poniendo una imagen que es que tú encontraste, que es el documento de Yad Vashem. Ah, sí. Que bueno, la certificación, sí, ¿no? Sí. En ucraniano sí. de el fallecimiento o bueno la hoja de defunción certificando que fueron asesinados en Babi Yar, en efecto. Nuestro pariente, vamos. Nuestro pariente, que lo que sabemos es que una que se llamaba Sara era enfermera. Esto lo sabemos seguro. Sí. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Sí. Vale, entonces, bueno, decías si nos quedamos la última vez. Que algunos judíos pudieron salir. Bueno, normalmente no podían salir porque estaban los alemanes con armas. ¿Pero en qué año más o menos esto? De que no sé, en los 30, en los 40. Sí, esto fue en 1939, 40, 41, hasta el 44. Sí. Todo esto, ¿no? Bueno, lo que les pasó fue que claro, porque tú no podías emigrar a otro país. No podías. O quizás podías emigrar al principio, pero luego empezaban a poner cuotas que no podían ir a todo el mundo. No había visas. No podías ir a cualquier. Claro, no era tan fácil, ¿no? Sí. Entonces, unos judíos que podían pagarse el viaje porque era caro, en el barco San Luis, primero hubo un corrupto funcionario que les vendió visas carísimas para Cuba, ¿no? ¿Y este funcionario de qué país era? Cubano. O sea, un funcionario cubano dijo que sí, yo os puedo dar visas sin problemas porque sé que queréis salir de forma desesperada. Carísimo. Y para ir a Estados Unidos. Bueno, de momento para Cuba, para entrar en Cuba. Para ir a Cuba, sí. O sea, que se iban con la esperanza de que en un futuro, porque en Estados Unidos también las visas, o sea, la cuota de entrada era muy restringida. No podía entrar cualquiera. Entonces tenían un número muy pequeño. Qué curioso, ¿no? Sí. O sea, que encima de todo, o sea, no podían emigrar a cualquier sitio que no podían, no. Además, los países no querían enemistarse con Alemania, que era la gran potencia en ese momento. Entonces, países pequeños no querían enemistarse con Alemania y no colaboraban en absoluto. Claro. Bueno, entonces este barco salió, era muy lujoso, había fiestas, había cenas, como un crucero prácticamente. Era un crucero de lujo, porque iba gente que podía pagarlo, ¿no? Con mucho dinero. Gente muy acaudalada de la alta sociedad alemana, que eran judíos. Así es. Que por cierto, hubo gente que participó en la Primera Guerra Mundial, alemanes judíos, que como tú has dicho antes, que la gente decía, hombre, pero esto no puede ser, no puede acabar mal, no me lo puedo creer. En efecto, porque hubo muchos judíos alemanes que participaron como soldados en la Primera Guerra Mundial, que tuvieron medallas. Que fueron condecorados, ¿no? Condecorados. Sí. Y diplomas que decía, Alemania está en deuda contigo como soldado. Por el servicio prestado a la patria, Y entonces tenían estos diplomas y decían, pero ¿cómo nos van a detener? Es que no puede ser, aquí esto no puede ser. Sí, la Cruz de Hierro del valor, del mérito, ¿no? Exactamente. Pues fue. Y claro, la gente no se lo podía creer. Pues fue. Bueno, entonces los que iban en este barco llegaron a Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Que también Cuba, un viaje largo, o sea, un viaje de semanas. Es un viaje de placer, que estás escapando de semanas. Sí, estás escapando de una muerte prácticamente asegurada. Exactamente, estaban escapando del horror nazi. O sea, de crucero, poco, o sea, fiestas y tal, pero realmente estás escapando. Era la solución al escape, ¿no? Sí. Entonces ellos pensaban desembarcar en Cuba y
entrar en la cuota de entrada de Estados Unidos poco a poco, o sea, a lo largo de los meses. No, un plan lógico, vamos a ver, vamos, lo que haría cualquier persona, si tuvieras algo de dinero podías salir, exacto. Vamos, Entonces eran 900 y pico personas, creo 990, no creo. Bueno, entonces ¿qué pasa? Llegan a Cuba y no les dejan bajar. No les dejan bajar. Las visas no valen, no son. O sea, este señor político corrupto... Bueno, creo que él aprovechó la ocasión, les dio visas, pero el presidente no lo admitió. No lo admitió. O sea, que se fue este hombre con el dinero, básicamente. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, había una comunidad alemana allí ya que establecida, ¿no? Sí. Y luego la comunidad judía internacional intentó por todos los medios conseguir que bajaran del barco, pero no pudo ser. O sea, que hubo gente, a lo mejor de otros países, que dijo, oye, pues vamos a ayudar, que conocían la historia de este barco y que de algún modo pues se prestaba a ayudar. Sobre todo la comunidad judía en Estados Unidos intentaba. Familiares también, ¿no? Familiares. Que habrá familiares. Sí, porque cuando llegó a Cuba, a La Habana, muchos barquitos los rodeaban y o sea, que no llegaron a desembarcar. No llegaron a desembarcar. Uno se cortó las venas y se tiró por la borda y ese desembarcó, sí. ¿Y ese desembarcó? Desembarcó porque lo cogieron estos barquitos pequeñitos y lo llevaron al hospital. Pero estaba la policía cubana allí y no era imposible. Estuvieron días y días y días. Imposible, no les daban permiso. Luego yo oí una conferencia sobre esto y decían que los cubanos tenían miedo de que 1.000 personas, casi 1.000 personas, llegaran a Cuba y les quitaran los trabajos, porque Cuba no estaba en una buena situación económica. Entonces tenían miedo de que esto desestabilizara la economía todavía más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que por otra parte, o sea, no necesariamente tendría que haber sido así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que imposible. Entonces lo intentaron en Estados Unidos. Se fueron a Florida, estuvieron por enfrente de Miami, vieron las luces, vieron todo, pero no les dejaron desembarcar. Imposible. Caray. Y tuvieron que volver a Europa. Fue después de estar en Cuba un tiempo sin poder desembarcar a las costas ya a punto de bajar, resulta que mandan el barco para Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, ellos dicen vamos a Estados Unidos porque ningún país les daba visa, ningún país. Madre mía. Ninguno, no podían desembarcar en ningún país. Ya, entonces pues dijeron, bueno, pues, directamente vamos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Sí. Imposible. No daban visas, no daban permiso. Y qué desesperación, ¿no? Qué situación estar ahí viendo las luces de la libertad, ¿no? Y no poder ni siquiera bajarse. Horrible. Entonces la única solución que vieron fue volver a Europa. Es que no había otra. Nadie les dejaba bajar. Entonces volvieron a Europa y pararon en Francia, donde bajaron algunos, Holanda, donde bajaron algunos, e Inglaterra, donde también bajaron otros, un tercio. Entonces los que fueron a Francia y Holanda murieron en campos de concentración y los de Inglaterra se salvaron porque en ese momento pues pudieron salvarse. O sea que después de pagar una fortuna por ir al barco, meterse en el barco, hacer el viaje de ida y vuelta, acabaron muertos en campos de concentración. O sea, directamente bajaban del barco y al campo de concentración. Sí, bueno, yo no sé exactamente cómo fue, pero sé que los que fueron a Holanda y a Francia murieron evidentemente, víctimas. Francia y Holanda fueron ocupadas por Alemania. Exactamente. Entonces, bueno, debían víctimas del nazismo, claro, sí. Tal vez no al desembarcar, sino que en la vida cotidiana pues acabaron en campos de concentración. Había un registro de esto estaría más que registrado, ¿no? Bueno, es que luego resulta que luego me enteré que esto fue un truco de Alemania, que ya desde el principio sabía que nunca desembarcaría ese barco, pero dejó zarpar
para que la prensa internacional vieran que no eran malos y tal y cual, pero en realidad todo fue un truco y fue una estratagema de los nazis. Oye, pues muchas gracias, muy interesante. Vamos a seguir con más conversaciones, más preguntas. Bien. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Oye, hasta luego, chicos, nos vemos en la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.